De 9 a 12. Es exasambleísta del Movimiento al Socialismo. Giovanni, un gusto. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes, Andrés, y buenas tardes, Juan Carlos. Un saludo y mediante este medio a toda la población boliviana. Giovanni, tú has estado en los momentos en que el Movimiento al Socialismo analizaba estas estrategias o estas acciones de una estrategia, diré, estas acciones que el expresidente Morales explica en un video, ¿no? Y que supongo que has visto ese video. ¿Estabas en ese momento? ¿El Movimiento al Socialismo analizó esas posibilidades? Bueno, sí, evidentemente, por los medios de comunicación y las redes sociales hemos tenido conocimiento de este video. Y bueno, hay que hacer énfasis, yo creo que en un par de cosas, ¿no? Lo primero es que este es un video que hace referencia a las situaciones que estaba viviendo el país en mayo, junio, agosto de 2020, ¿no? Si tú te acuerdas, Andrés, en estas fechas prácticamente teníamos un país nuevamente movilizado por la constante postergación de las elecciones nacionales, por el tema del coronavirus y por los otros conflictos también que se han ido viniendo. Entonces, hay que recordar que prácticamente toda la población se ha levantado, las organizaciones también habían recuperado su fuerza, pero yo creo que esta movilización se ha salido de las manos de quienes en un inicio la han convocado, ¿no? Y han empezado a tener nuevos protagonistas y nuevos actores. Uno de esos actores y protagonistas, particularmente en el Departamento de La Paz, ha sido don Felipe Quispe, que en paz descanse, más conocido como el Malcu, que ha empezado a tomar la conducción y el liderazgo de la movilización, ¿no? Entonces, ante la amenaza de lo que en su momento algunos sectores consideraban los radicales, o sea, los radicales en la movilización, donde la consigna ya no cambia simplemente a elecciones ya, sino la consigna cambia a Janine Áñez fuera, ¿no? Entonces ese análisis es el que han tenido no solo los sectores sociales, ahora por los medios de comunicación me entero, seguramente desde Buenos Aires también, el presidente Evo y su equipo de colaboradores. Y bueno, antes de una eminente escalada de violencia y seguramente toma del poder por parte de estos sectores que estaban movilizados, lo conveniente era inmediatamente consolidar una fecha definitiva para las elecciones, porque a estas fechas, y como él mismo lo dice, con Murillo jefe de campaña y una, entre comillas, excelente gestión de Janine, obviamente una victoria electoral del Movimiento al Socialismo con sus dos candidatos, Lucho Arce y David, era evidente, ¿no? Entonces lo que hay que recalcar es que, bueno, desde un principio, desde que nosotros en la Asamblea Legislativa Plurinacional apostamos por la pacificación, y esto también quiero recordar, Andrés, cómo cambia el discurso de manera radical, ¿no? Si tú te acuerdas, en un principio unos apostaban por un Vietnam, dos Vietnam y la confrontación. La apuesta de la Asamblea Legislativa Plurinacional a la cabeza de Bacopa siempre ha sido por la pacificación y generar una salida democrática a la institucionalidad de este país. Giovanni, a ver, por lo que estás explicando, estoy entendiendo lo siguiente. Después que una rebelión popular hecha a Morales, ¿no? Me da la impresión de que el MAS estaba desorientado. Y había un grupo, por lo que dices, estaba un poco groggy, ¿no? Pero apuesta por la violencia destructiva, ¿no? Después viene la etapa en que ustedes aparecen, los nuevos actores en la asamblea, Eva Copa, ¿no? Vos y otra gente, y empieza a mirar el horizonte de otro modo, ¿no? Decir, bueno, hay que pacificar, no estamos con la fuerza necesaria como para poder retomar el poder, pero después, por lo que nadas, entre julio y agosto, este conflicto que recuerdas, ¿no? Las fuerzas, los movimientos que son afines al movimiento al socialismo empiezan a recobrar la fuerza, y ahí es cuando se barajan estas posibilidades, ¿no? O tumbar a Áñez, ¿no? O que haya otro gobierno diferente a Áñez, y es en ese momento en que se analiza, no, mejor que se quede, ¿no?
¿Es así? ¿Así fue el curso de las acciones, Giovanni? Sí, vuelvo al último que he dicho. El rato que Eva Copa, a partir del 12, asume la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, con su elección en la Cámara de Senadores de manera constitucional, hay una discusión fuerte en la bancada del Movimiento al Socialismo, que recordemos, en esa fecha, 2019, era lo único que quedaba del Movimiento al Socialismo, porque todos estaban en la lona, o correteados, o escondidos, o escapados, ¿no? Como todos sus ministros, ex autoridades, no habían, ¿no? Se han perdido. Ese debate de la bancada del Movimiento al Socialismo, Andrés, fija dos caminos o dos rumbos para la recuperación, para volver al poder, en otras palabras, ¿no? Y la recuperación de la democracia. Es un camino, evidentemente, vos te debes acordar, nos llamaban a nosotros los radicales o los pacificadores, y habían otros que eran los radicales. Un camino, el que la mayoría de la asamblea de esta bancada toma, es pues recuperar la democracia, recuperar la institucionalidad del Estado por la vía democrática. Y eso necesariamente implicaba que nuestro país se reconcilie y se pacifique. Y ha empezado a funcionar este propósito a través de la elección de vocales y la convocatoria a nuevas elecciones, que posteriormente ha sido postergada de manera consecutiva por muchas razones, en un principio el coronavirus y posteriormente otras razones políticas que tenía el gobierno de Áñez. Pero lo que hay que recalcar que en este transcurso el discurso cambia radicalmente, porque pasamos de un Vietnam, dos Vietnam a pacificar prácticamente, recuperar la institucionalidad del país por la vía democrática, porque ya en el transcurso de las movilizaciones empiezan a haber nuevos actores, y uno de esos actores fundamentalmente en el Departamento de La Paz era don Felipe Quispe Huanca, ¿no? Los llamados a que ya pare la movilización y se consolide una fecha definitiva para las elecciones nacionales se dan, ¿por qué? Porque la victoria del Movimiento al Socialismo ya desde ese momento era evidente, y ahí lo mismo lo dice de manera muy directa el expresidente Evo Morales, claro, con jefe de campaña como Murillo y la buena gestión que tenía doña Yanine Áñez, obviamente era bien visible una victoria del Movimiento al Socialismo. Entonces era necesario posicionar el discurso, o por lo menos la actividad de llegar al poder por la vía democrática. Bien, estamos conversando con Giovanni Alfonsín, ex senador del Movimiento al Socialismo, y se ha sumado a esta entrevista, y le doy la cordial bienvenida a también el ex senador del MAS, Omar Aguilar. Omar, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenido a Radio Compañera. ¿Cómo está, Juan Carlos? Muy buenos días, mil disculpas, pero bueno, también el trabajo y sus colegas que estamos también atendiéndolos. Un saludo a Giovanni, ex senador del Movimiento al Socialismo. Muchísimas gracias por la invitación, por la posibilidad siempre de dirigirnos al país con la verdad. Bien, gracias, Omar. Mi primera consulta, Omar, es ¿qué le pareció ese video que ha circulado desde ayer? Me imagino que lo ha visto, donde Evo Morales explica, es un video que él mismo dice es de mayo del mes pasado, de mayo de 2021, donde explica la estrategia, lo voy a poner entre comillas, estrategia que se utilizó para ganar, o una de las estrategias que se utilizó para ganar las elecciones generales del 2020. ¿Qué criterio le merece ese video, Omar? Mira, Juan Carlos, a ver, yo sé que a mis amigos del MAS les gusta cuando en nuestra verdad le decimos todo al país. Claro, les gusta a ellos cuando nosotros sostenemos la teoría del golpe, de esta sucesión forzosa de Yanine Áñez, porque no se cumplió ni la Constitución ni los reglamentos. Pero sé que no les gusta cuando decimos, por ejemplo, Adriana Salvatierra nos pide la renuncia colectiva a todos, no sé cuál fue la estrategia, cuando Adriana Salvatierra y todos los que participaron en la Universidad Católica le tienen que responder al país. Porque el mayor problema, Juan Carlos, si analizamos, está todas las reuniones, todos los actuados, todos los acuerdos antes del 12. Lo estaba escuchando a Giovanni, si nos van a juzgar a nosotros, nos van a juzgar a partir del 13 hacia adelante por las decisiones que hemos tomado
Y bueno, si nos van a juzgar por haber evitado más muertes, más sangre, más luto, está bien, lo vamos a aceptar, ¿no es cierto? Entonces, ahí está el problema, todos los acuerdos en la UCB antes del 2, ¿no? Claro, no les gusta a mis amigos del MAS cuando digo, bueno, fue una estrategia que lanzamos ahí cuando se trabajaba las 3 leyes, la ley de elecciones, la ley de garantías y la elección de vocales. Sacamos esta estrategia para salvar la sigla. Además, quiero un pedido. Eso no les gusta, por supuesto, ¿no? Reitero, solo les gusta que uno diga respecto o sostenga la teoría del golpe. Claro, yo no le puedo decir la verdad a medias al país, le tengo que contar todo, si no, mejor no le cuento nada. Y en esa misma línea, querido Juan Carlos, hay que ser hidalgos y hay que aceptar que este análisis que hace Evo Morales, si no me equivoco, es más o menos un mes después de que Evo Morales vuelve al país y que él obviamente tenía muchos encuentros con organizaciones sociales en todo el país y obviamente en particular en el Chapare, donde él está radicando en este momento, ¿no? Y claro, lamentablemente también quienes hoy defienden al MAS no tienen las formas en todo caso, de probar de que esto es así, ¿no? Y hacen una explicación media rara. Prueba de que esto es así, Juan Carlos, es por ejemplo, cuando Evo Morales se refiere a Eva Copa. Y él de manera textual dice, primero, la posibilidad de las Fuerzas Armadas, que hubiese sido un desastre. Segundo, la posibilidad, me refiero al tema de agosto, ¿no? Cuando hubo los bloqueos, el tema del transporte de oxígeno, fue ese análisis que hace Evo Morales, evidentemente es producto de ese momento, ¿no? De la ley del 18 de octubre, etcétera, etcétera. Dice Evo Morales, Eva Copa fue un error. Es decir, eso demuestra de que el análisis o este momento de análisis que hace en este video no es de los acontecimientos de noviembre del 2019, es de los acontecimientos de agosto del 2020, y por eso que dice que Eva Copa fue un error, es decir, el haber tomado la decisión de que Eva Copa sea la presidenta del Senado. Evo Morales le tendrá que explicar por qué Eva Copa es un error, ¿no es cierto? Pero además también, hago paréntesis, esto demuestra que Evo Morales, y seguramente la cúpula del MAS, ya tomó la decisión de que Eva Copa no sea la candidata por el movimiento al socialismo en las elecciones subnacionales. Es decir, le hicieron sufrir nomás a doña Eva Copa en la posibilidad de participar en las elecciones subnacionales. Cierro paréntesis, ¿no? Entonces, en honor a la verdad, sí, es de los acontecimientos de agosto, y seguramente en algún otro momento podríamos tocar el tema, creo, Juan Carlos, que ahí sí yo lo voy a reconocer a Evo Morales, porque coordinó permanentemente conmigo de cómo fue el desenlace para levantar los bloqueos, para evitar la toma de los puntos de bloqueos, etcétera, etcétera. Sí, ahí yo debo reconocer que Evo Morales tuvo mucho que ver en este proceso de pacificación de agosto, pero bueno, Evo Morales, reitero, se refiere a eso, y seguramente también los hermanos salteños, hoy ya lo han manifestado algunos exdirigentes, también sus dirigentes están manifestando, claro, lo dice de manera algo despectiva, ¿no? Es decir, como queriendo decir que los salteños son, no sé qué término utilizar, pero al decir, se iban a pelear por los ministerios, ya hay una suerte de rechazo a los hermanos salteños que, reitero, ya se han manifestado. Pero bueno, reitero, Juan Carlos, este análisis que hace Evo Morales se refiere a los acontecimientos del mes de agosto del 2020. A ver, entendiendo un poquito más, Omar, y tomando en cuenta el protagonismo que se tuvo, ya el otro día conversábamos sobre la situación interna del movimiento al socialismo, esto que se ha denominado como los pacificadores, como los concertadores y como el ala radical, una cosa así, una situación así. Esa interna, Omar, que aparentemente se desvirtuó a partir de la aprobación de las leyes, a partir de las mesas de pacificación y todo lo que ya el país conoce. ¿Cuándo se retomó y cómo? ¿A partir de quién se retomó? ¿A partir de actores políticos? ¿A partir de dirigentes de sectores sociales? Porque lo que explica en su video, lo que analiza en su video Evo Morales, tiene que ver con un pedido de bases, de gente que le decía, oiga, saquemos a Áñez, saquemos a Murillo, etcétera, etcétera. Esa situación, Omar, se rearticuló, insisto, en la consulta, a partir de decisiones políticas
o decisiones dirigenciales? Yo diría de ambos, porque Evo Morales tenía permanente contacto, reuniones vía Zoom, con la dirigencia del Pacto Unidad en particular, con muchos dirigentes a nivel departamental. Y bueno, en realidad esto lo que ocurre es que, si usted recordará, Juan Carlos, la primera ley que aprobamos fue para el 3 de mayo, recuerdo, del 2020. Pero a partir del 21 de marzo se inventan este estado de emergencia sanitaria mediante decreto supremo, que estaba disfrazado en realidad lo que era es un estado de excepción, porque nos limitó el derecho al trabajo, el derecho a la locomoción, es decir, muchos derechos se limitaron con este decreto supremo de emergencia sanitaria, que prácticamente nos aisló a todos los ciudadanos, todos en sus casas, ¿no es cierto? Fue el primer argumento para suspender las elecciones. Creo que al final fueron 3 o 4 suspensiones, ¿no? O postergaciones de las elecciones. La última fue la última suspensión, ahí estábamos, si usted recuerda, el Tribunal Supremo Electoral, es cierto que el tribunal tiene mucho que ver en esto, el Tribunal Supremo Electoral toma la decisión de decir, ahora vamos a llevar adelante el 18 de octubre, ya parecía burla, ¿no? Es decir, postergación tras postergación, ya parecía burla. Entonces, ahí empieza el debate jurídico, y nosotros decimos al tribunal, a ver un ratito, está bien, ustedes pueden definir la fecha, pero no pueden llevar adelante simplemente con una resolución del Tribunal Supremo. Es más, recuerdo que en ese momento les dijimos, si ustedes llevan adelante solo con una resolución, cuando se conozcan los resultados, el que no esté de acuerdo con los resultados o el que pierda, puede impugnar estas elecciones porque no tiene una ley nacional que respalde el cumplimiento de los resultados de esta elección. Entonces ahí nace el debate y ahí nace la decisión de las organizaciones sociales. No solamente eso, sino además, a ver un ratito, ya basta de que se hagan la burla del pueblo boliviano, y porque siguen postergando y postergando, y toman la decisión Central Obrera, Pacto Unidad, Bartolins, etcétera, etcétera, de iniciar el bloqueo de caminos, exigiendo ¿qué? De que no sea el 18 de octubre, que sea 2 semanas antes, ¿no? Se bloqueó y ahí vino el tema de la pandemia, el tema del transporte de oxígeno, que no se permitía el paso. Justo el gobierno de Áñez se le ocurre trasladar oxígeno desde Santa Cruz a La Paz, como si en La Paz no existiera oxígeno. Claro, había la excusa para decir, ahí están ustedes bloqueando, están evitando que mucha gente que está con COVID se salve, es decir, tenían su estrategia, ¿no? Y al final terminaron cediendo hasta una semana, es decir, que no sea el 18, que sea el 11. Yo recuerdo con algunos dirigentes decía, ya pues, o sea, tampoco esto es papa, ¿no? O sea, rebájame caserito un poquito más. Finalmente sí es del 18, pero lo que aquí tenemos que buscar es candados. Recuerdo, hablamos de 4 candados. Primero, de que esta ley ya sea inamovible, es decir, sea una fecha fija. Segundo candado, le pusimos de que si el Tribunal Supremo Electoral se le ocurre nuevamente postergar, que sea bajo responsabilidad, es decir, se le iniciaba procesos penales por incumplimiento de deberes a los vocales del Tribunal Supremo. Tercero, hasta antes del 18, el gobierno nacional no le había desembolsado un solo peso que garantice las elecciones, es decir, no hicieron absolutamente nada de acuerdo a su calendario. Entonces, el tercer candado fue que de manera inmediata, y le pusimos plazo inclusive, se desembolsen los recursos económicos para que se garantice las elecciones del 18 de octubre. Entonces, trabajamos en ese tema y al final, recuerdo bien, hicimos todo un trabajo para coordinar reuniones previas, Omar. Pero lamentablemente no se pudieron dar. Y bueno, finalmente tomamos la decisión como Cámara de Senadores, ¿no es cierto? Inicialmente aprobar la ley hasta el 18 de octubre, después en diputados, y a partir de aquello, obviamente, nuevamente la Asamblea termina pacificando el país, a pesar que después los dirigentes nos dicen, traidores, ustedes han sido los que han aprobado hasta el 18 de octubre. Vamos a volver sobre el tema, por favor. Ya, vamos a volver sobre el tema. Giovanni, hay un punto que lo subrayé respecto a lo que decía Omar, y es el siguiente punto. Eva Copa fue un error, según Evo, Eva Copa fue un error. Una afirmación de este tipo significa que ya había un alejamiento
entre Copa y Morales. Giovanni, ¿has visto tú algunos indicios de ese alejamiento? ¿Había comunicación entre Copa y Morales o es que ya no había desde el momento que asumió la presidencia del Senado Copa? ¿Y cuál sería la causa de ese alejamiento? Sí, era evidente. Bueno, hay que recordar también que yo a algún medio de comunicación lo he manifestado. Si Eva Copa ha sido presidente del Senado, ha sido propuesta por su bancada, pero también esa propuesta ha sido ratificada por el presidente. Omar debe acordarse, estábamos en una reunión y precisamente porque había el riesgo de que se cierre la Asamblea Legislativa, porque la amenaza que ya nos lanzaba Murillo era que se cierre la Asamblea y vamos a sesionar donde se podía para recuperar la democracia. Y era una opción era el alto, ¿no? Bueno, pero a partir de eso, y haciendo referencia también a la pregunta que hace Juan Carlos, el tema es ¿por qué no Eva Copa? Y eso es lo que en algún momento tienen que explicarle al país. ¿Por qué no Eva Copa? Yo le sé, ¿por qué no Eva Copa? ¿Porque es mujer? ¿Porque es joven? ¿Porque tiene rostro indígena? ¿O porque es salteña? ¿No? Entonces, una vez que Eva Copa asume la presidencia del Senado, hemos visto una actitud completamente agresiva hacia su persona, tratando de ningunear, de imponerle o de decir vos tienes que hacer así, aquí esto y así son las cosas, así que vos nos haces caso y bueno, y este es el camino que vamos a tomar. Giovanni, ¿no? Giovanni, ¿quién era agresivo con Eva Copa? ¿Quién? ¿Morales? ¿Quién era? ¿O quiénes? No, justamente, en principio los parlamentarios que a los cuales yo particularmente yo les he puesto el calificativo de la aristocracia masista, ¿no? Que siempre ha existido en el movimiento al socialismo, ¿no? Ese grupo cercano que estaba cerca del presidente y quienes particularmente estaban al lado de la Copa eran aquellos que venían de las organizaciones sociales, principalmente puras mujeres, debes recordar, Omar, ¿no? Pero posteriormente ha habido pues varias solicitudes de que nosotros nos dirijamos hacia el lado de la Argentina, ¿no? Para tener una reunión de bancada, y me acuerdo que hemos tenido una reunión con nuestro presidente de bancada, Efraín Chambi, aquellas veces donde él nos indica y tomamos una decisión todos conjuntos de no participar de la reunión en Argentina, ¿no? Hasta que nuestro hermano presidente pues no se aleje de ese tipo de personajes. Entonces yo creo que desde esa vez han habido ese tipo de fracturas que evidentemente se han reflejado ahorita con las declaraciones que hemos visto en estos videos, porque había la posibilidad, Andrés, de que Eva Copa seguramente por la situación en la coyuntura sea presidenta, porque uno era la vía legislativa, la otra, lo ha explicado bien él mismo, y la otra era la coyuntura política. La coyuntura política era tan fuerte que no sabíamos si mañana seguía siendo presidenta Yanina. Entonces lo que le preguntan ahí, seguramente los dirigentes, si mañana pasa algo, ¿quién va a ser presidente? ¿Quién va a asumir la presidencia? Entonces, en esa suerte de barajear quién va a ser presidente, vemos claramente que hay una actitud discriminatoria o relegadora hacia Eva Copa, porque lo más legal o lo más constitucional, lo que debería pasar era que una vez siendo presidente de la Asamblea, ella asuma como presidente del Estado. Pero seguramente eso responde a algún cálculo político, como lo hemos visto, que lo han hecho para que Eva Copa no sea presidenta. Pero sí, no se puede negar la actitud de exclusión que han tenido y de discriminación de manera interna y de manera permanente a la presidencia en el Senado de Eva Copa, como también a futuro a su candidatura como alcaldesa de la ciudad del Alto. Ajá. Omar, ¿quiénes constituían este grupo que, según Giovanni, la aristocracia masista? ¿Quiénes constituían la aristocracia masista? Y también, ¿en qué momento se rompió la comunicación entre Copa y Morales? Y claro, estas acciones, Omar, que según Giovanni eran acciones de menosprecio, ¿no?, a la señora Copa. Porque pues yo recuerdo, Omar, que ustedes como actores políticos y particularmente Eva Copa ni aparecía
Fue una sorpresa, fue una irrupción cuando se constituyó en presidenta del Senado. Supongo que en ese momento hubo esa ruptura entre esa aristocracia masista que dice Giovanni y las otras personas que se presentaban a diferentes sectores. Omar. Tal vez sería bueno que Giovanni, en todo caso, que le ha puesto este denominativo de la aristocracia masista, identifique. Pero bueno, en todo caso todos conocíamos, ¿no? Ahí está el grupo, por ejemplo, de las exdiputadas Betty Añíquez, Sonia Brito, Gabriela Montaño, por supuesto, y otros más. En el caso del Senado, por supuesto, Adriana Salvatierra, después Milton Barón, que además obviamente esto se puede probar porque Milton Barón le han dado todas las vitrinas, le pusieron presidente absolutamente de todo, presidente, le daban comisión todos los años, ¿no? Es decir, ahí ya veías, ¿no? Es decir, quienes eran presidentes obviamente eran parte de esta estructura o esta aristocracia que llama Giovanni Alfonsín. Yo lo personal, Andrés, no era de la estructura, pero hacía vocería, ¿no? Mediática. Yo recuerdo un taller que organizó justamente para quienes hacían vocería, Adriana Salvatierra, me convocan. Yo antes de entrar a este taller, recuerdo, dije, Adriana, ¿estás segura que yo debo estar acá? Porque yo no soy parte de la estructura de la aristocracia como habla Giovanni. Entonces Adriana me dice, no hay problema, Omar, esto ha sido consultado, vos puedes ingresar. Bueno, si es así, ingreso, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente sería esa, digamos, hay otros nombres más, no son solamente 6, deben llegar a unos 10, 15 seguramente entre diputados y senadores, que reitero, tenían los privilegios de estar en las comisiones, presidencia de comisiones, tenían el privilegio de viajar, hacer viajes en representación oficial de la Asamblea Legislativa. Yo en lo personal creo que el primer año tuve la oportunidad de viajar, 1 o 2 viajes, no más, ¿no es cierto? Entonces ahí se veía nomás, digamos, la afinidad o la rosca, la estructura, ¿no? Entonces, en todo caso, seguramente Giovanni puede confirmar este tema. Giovanni, para ir finalizando, a ver, toda esta situación y estos entretelones que nos están contando, porque en su momento ustedes, incluso con Omar Aguilar, han sido protagonistas de esta situación, me llevan a la siguiente pregunta, que en este momento está rondando ya en lo estrictamente coyuntural, en lo actual. ¿Cómo puede ser, Giovanni, posible que alguien que se considera víctima de un golpe de Estado en su momento pida cuidar a quien en teoría sería su golpista? ¿Cómo entiendes tú, Giovanni, esa figura? No, es lo que en un principio hemos explicado, Juan Carlos. Ya el primero que ha sido esta declaración sacada de contexto, porque el tema de Áñez y su presidencia se lo define en noviembre del 2019, como ya lo han relatado todo el mundo, ¿no? Y este video hace referencia a junio, julio, agosto del 2020, donde prácticamente nuevamente Áñez veía amenazado su gobierno por la presión popular. Entonces, desde ese punto de vista, completamente sacado de contexto. Pero yo quisiera también hacer referencia al término que hemos utilizado, el tema de la aristocracia masista. El término de aristocracia masista surge pues porque los procesos democráticos o la democracia interna en el MAS no está funcionando o no ha ido funcionando durante buen tiempo, y por eso han empezado a surgir esta clase de contradicciones entre diferentes bloques que han habido, que se han evidenciado obviamente cuando no había en el país no había liderazgo del presidente Evo Morales, ¿no? Para entender un poquito mejor la respuesta a la pregunta que te acabo de hacer, con estas declaraciones, al margen del contexto en que se hayan dado, con estas declaraciones, ¿Evo Morales no estaba ratificando la presidencia de Yanine Áñez? No, en honor a la verdad, Juan Carlos, lo que, como te digo, en el contexto en el que yo entiendo que él está diciendo esas palabras, es en el manejar esas 4 estrategias de que en la posibilidad de que mañana ya no esté Yanine Áñez en el Palacio por la presión popular, la opción era pacificar el país
poner una fecha inmediata a las elecciones nacionales y obviamente entiendo que Eva Copa no era una opción o no tendría que asumir la presidencia por temas electorales. Eso es lo que entiendo de la declaración del presidente Evo Morales. No hace referencia al tema del golpe o al tema de lo que Omar dice, sucesión forzosa y todo eso, ¿no? El tema del golpe de Estado y yo siempre le he manifestado, el golpe ha sido a la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Por qué? Porque no se ha respetado la Constitución ni los reglamentos de la Cámara de Senadores, y sin un quórum reglamentario ha asumido una presidenta de manera inconstitucional, y eso es lo que le está pesando y la tienen tras las rejas en la actualidad. A ver, le hago la misma consulta a Omar Aguilar. A ver, ¿cómo considera usted esto? Le hago exactamente la misma pregunta. Que una persona que se considera víctima de un golpe, en su momento y en ese análisis, asegure que se tiene que cuidar a quien se considera la golpista. A ver, es complicado las respuestas, ¿no? Es como si alguien te robara y en los procesos terminas defendiéndole al que te ha robado, ¿no? Lo que pasa, Juan Carlos, es que, como dice Giovanni, ya con tantas suspensiones o postergaciones de las elecciones, teníamos que llegar ya de una vez a las elecciones, le vaya bien o le vaya mal al MAS, ¿no? En términos, si usted recuerda, Murillo decía, nosotros estamos convencidos de que el MAS no va a ganar. Y nosotros sí le vamos a entregar la banda presidencial al que gane las elecciones. Y por supuesto no va a ser el MAS. Es decir, Murillo y su gobierno y toda la derecha estaba convencido de que no iba a ganar el MAS. Pero después del desgaste de agosto, nosotros también estábamos convencidos de que era bien complicado ganarle en primera vuelta, principalmente a Carlos Mesa. Era bien complicado. Pero más allá de decir quién gana o quién no gana, finalmente la Asamblea, nosotros también tomamos la decisión porque ya estábamos cansados, teníamos la presión de las organizaciones sociales, ya se había movilizado, decimos, bueno, de una vez, nos vaya bien o mal, pero tiene que haber elecciones. Y la garantía de que haya elecciones el 18, evidentemente era que Yanine Áñez finalmente había que aguantarle un mes más o un mes y medio más, ¿no? Pero no es tal vez la palabra correcta decir, ya, o sea, hay que protegerla, Dios, ¿no? Y por supuesto, también comparto, ¿no? Murillo, después de haber violado derechos humanos, después de mostrar manillas, después de amenazarle al pueblo, el que no le hace caso, se va a la cárcel. Por supuesto, pues, que el remedio fue peor que la enfermedad, es decir, después de 14 años de desgaste político, que nos pone en aprietos en el más menos 10, el 2019, el 2020, el 18 de octubre, teníamos mejores posibilidades de ganar con movimiento al socialismo. Entonces había que apostar pese a los riesgos, a garantizar las elecciones. En ese contexto, en realidad, es que, en todo caso, hace el análisis Evo Morales, ¿no? Pero posiblemente no debió ser la justificación, es decir, poco más y tuvo que proteger al gobierno de Yanine Áñez. Por último, Juan Carlos, y creo que es un tema que lo discutimos con Eva Copa, ¿no? Y Giovanni, muchos ex colegas. Nosotros, también Giovanni, Eva Copa, hemos hecho campaña por Luis Arce. Hemos trabajado para que Luis Arce gane. Y así como hemos defendido la democracia en el 2019 y hemos recuperado la institucionalidad, hemos recuperado también la institucionalidad en agosto del 2020. Por supuesto que nuestra vocación democrática, absolutamente de todos, con lo último que se revela con el señor López, que después no quiso que Luis Arce asuma la presidencia, y otros elementos más, ya se pone de moda este tema de los golpes, vamos a ser los primeros en defender la democracia. Y si defender el gobierno de Luis Arce, más allá de nuestras diferencias que podamos tener, es defenderlo a Luis Arce para defender la democracia, por supuesto que vamos a defenderlo. Porque el bien mayor es no más enfrentamientos, no más pelea entre bolivianos, no más sangre, no más luto. Así que el mensaje es eso, querido Juan Carlos, decirle a los militares y a los policías, respetemos la Constitución absolutamente todos y evitemos enfrentamientos como el 2003 y como el 2019. Y reitero, vamos a ser los primeros
en defender la democracia y defender el gobierno de Luis Arce, porque Luis Arce ha sido electo por 5 años y debe cumplir sus 5 años. Defender no solamente al gobierno del presidente Luis Arce, sino defender al gobierno municipal de Iván Arias, de Manfred Reyes Villa, al gobierno departamental de Luis Fernando Camacho. Es decir, en general, Omar, defender la constitucionalidad de estas autoridades. Me imagino que va en ese tenor. Es que no se trata de defender personas, no se trata de defender partidos. Lo que tenemos que defender aquí, desde donde hemos estado, lo que hemos hecho desde un principio, desde donde hemos estado, es defender la institucionalidad, defender la democracia. Y obviamente vamos a estar en consecuencia de eso, ¿no? No se trata, como recalco, de defender personas, sino se trata de defender la institucionalidad democrática, y desde donde estemos, obviamente tenemos que hacerlo, porque esas son nuestras convicciones. Y yo quiero terminar con algo también. ¿Quién es el responsable de los más de 36 muertos que ha habido en Sencata, Sacaba, Guayani y el Pedregal, y de que Áñez asuma el poder y que Murillo haga todo el abuso de poder que ha hecho? Son aquellos que han estado sentados negociando en la Universidad Católica, masistas y no masistas, antes y después de la renuncia del presidente Evo Morales. Son ellos quienes tienen que dar las explicaciones de todo lo que ha pasado, lo que han negociado, lo que han acordado, más allá de fijar sus propias posiciones. El pueblo boliviano tiene derecho a saber qué es lo que ha pasado en esas reuniones, porque fruto de esas reuniones y consecuencia de esas reuniones es el gobierno de Yanine y todo lo que ha pasado después, ese año tan oscuro. Último dato, por favor, Omar. Quisiera que una precisión así de reloj suizo en este caso. Omar, ¿cómo decidieron la presidencia cómo decidieron que Eva Copa asuma la presidencia del Senado? ¿Consultaron a Morales? ¿No consultaron? ¿Consultaron a alguien, no sé, a Choquehuanca? ¿O fue una decisión de la bancada? ¿No? ¿O hubo en algún momento en que, como estaban prácticamente grogues ese rato, ni siquiera habían pensado en la presidencia del Senado, sino que incluso querían que asuma la oposición? ¿Cómo fue ese momento, Omar? Pero Andrés, usted realmente tiene una habilidad y lo tengo que reconocer. A ver, me obliga a decir algún tema que todavía no le he manifestado, y obviamente lo tengo de testigo a Giovanni y estoy seguro que va a corroborar. En realidad, después de todas las denuncias, yo quedé como el primer secretario de la Cámara de Senadores. En ese momento yo tenía el apoyo de la mayoría de los senadores para ser el presidente del Senado, a excepción de, recuerdo, Milton Barón, Adriana Salvatierra, y creo que fue una compañera de Pando, ¿no? Pero también se puso la posibilidad de Eva Copa, ¿no? Eva Copa, recuerdo que me dijo: Omar, tú tienes que asumir, tienes mi apoyo, me brindó su apoyo. Pero también había el nombre de Pedro Montes, ¿no? Él también, recuerdo, me habló en el pasillo y me dijo: Omar, no, yo voy a declinar la posibilidad, asumí vos. En ese momento había estas dos opciones, obviamente mayoritariamente es mi persona. Adriana Salvatierra le llama a Evo Morales. Entonces le dice: presidente, estamos en la decisión de, a punto de decir quién va a ser el próximo presidente del Senado. Elegir. Estamos entre Eva Copa y Omar Aguilar. Ya en la posibilidad también de Pedro Montes, que declina, ¿no? Entonces Evo Morales dice: por la fuerza del alto y por la significancia además de la lucha del alto, que siempre vamos a reconocer absolutamente todos, que sea Eva Copa. Entonces, en ese momento yo le brindé todo mi apoyo a Eva Copa como debía ser, y fue una decisión, reitero, entre los senadores y también con la participación de Evo Morales. Por eso es que Evo Morales se atreve a decir, pues fue un error, ¿no? Por eso es que Evo Morales dice esta frase en este video, ¿no? Reitero, Giovanni puede corroborar aquello, pero bueno, que en todo caso, yo por lo menos, me siento orgulloso de haberla apoyado en todo momento. Teníamos un grupo de más o menos 12 mujeres muy valerosas. Andrés, quiero rescatar a doña Plácida, a varias mujeres, a Rocío Lima, a Adela Cruz, y a
Sonia Chiri, a varias compañeras que hacíamos debate todas las noches. De verdad que si no hubiésemos tenido esa participación, disculpas a quienes no les pude mencionar, pero recuerdo que hacíamos debate permanente. Giovanni también participaba en muchas ocasiones de esos debates. Y ¿saben qué? Cuando nos quedamos guachitos, como decimos en quechua, cuando nos quedamos huérfanos, ¿sabe qué, Andrés, Juan Carlos? No sabíamos qué hacer. No sabíamos qué hacer. Es como aquellos niños que, lo que pasa es que siempre se decía, ¿no es cierto? Había reuniones con ministros, con el propio expresidente, y se tomaban decisiones. O finalmente ellos tomaban y se coordinaban. ¿No? La línea. Y ahí quedamos guachos. Así que tuvimos que despertar. Por eso siempre voy a valorar. Y por eso digo, querido Juan Carlos, a mí me duele mucho cuando los compañeros del MAS, y es un debate que ellos tienen que además analizar, alguien se aleja del MAS y no, lo primero que le dicen es traidor. En lo personal, yo me he alejado del MAS no para irme a la derecha. Yo desde dirigente universitario, ejecutivo de la FUL, soy un formado de izquierda y voy a seguir en la izquierda. Y no porque me haya salido de un partido político me van a llamar traidor. Más con todo lo que le hemos dado, no solamente yo, sino todos los senadores, diputados, senadores, para pacificar el país y para devolverle la institucionalidad política democrática al país. Yo siempre me pregunto, la pregunta al revés, ¿qué hubiese pasado si nosotros no hubiésemos pacificado el país? ¿En qué hubiese quedado el país? Más muerte, más luto. No sé si Janine iba a ser presidenta, no sé si hoy Luis Arce sería presidente, ¿no es cierto? Así que a veces hay que ver los extremos y no siempre juzgar así de manera premeditada, querido Luis. Bueno, Omar, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a Giovanni también. Será hasta otro momento. Hoy día nos han dado detalles bastante interesantes de lo que sucedió y nuestro propósito justamente era un poquito reconstruir ese momento. Bueno, muchas gracias Giovanni y Omar, hasta otro momento. Un abrazo, buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí está, Juan Carlos fue... De 9 a 12.